para centrarnos en este acontecimiento guadalupano, lo primero que tenemos que conocer es el contexto histórico en el cual se dieron a cabo estas apariciones, porque no fue una aparición, fueron 5 apariciones. Era un momento muy convulsivo, imagínense, ¿no? Acababan de llegar, ¿no?, los españoles a México, aunque el descubrimiento de América fue en 1492, realmente el desembarco ya en tierra mexicana, que fue, bueno, primero llegaron a Yucatán, pero iban parando hasta llegar a Veracruz, y de Veracruz ya como tal, que bueno, es que es en la costa del Golfo de México, ahí desembarcaron y estamos hablando de 1519. Entonces estuvieron del 19 al 21, ¿no?, en algunas luchas, y se puede considerar que ya en el 21 habían depuesto las armas, ¿no? Era una batalla que se ganó no únicamente por fuerza física, sino que había una depresión, un estado anímico por parte de los dos, ¿no?, de los indígenas como de los españoles, dado por una serie de elementos que ahora intentaremos resumir, pero como se narra en un documento que es el Nicalmopoa, o en varios de los ahora sí que de los libros que tenemos, que los misioneros fueron escribiendo, por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún, o Motolinía, que Motolinía es un nombre que adoptó porque significa pobre, y ahora les diré en qué aspecto llegaron nuestros misioneros, que fue lo que ayudó mucho a esta conversión, ¿no?, masiva que hubo. Los españoles desembarcaron en vísperas del Viernes Santo. Era un momento que también aquí estábamos en Europa, en esta parte del Renacimiento, con estos grandes ideales de evangelizar. Eran personas que estaban metidas en este humanismo, ¿no?, pues que te hacían ser una persona con muchos ideales, y los marineros, la gente que llegó, los nobles, los guerreros, los que vinieron a estas tierras, pues no es que estuvieran alejados de este ideal. Cuando llegaron y bueno, claro, estábamos en la época de casi cercanos, les digo, al Viernes Santo, entonces el ropaje era pues negro en esa época, la cruz, la gente barbada, y no es que nada más ahí se hayan sorprendido al verlos, que era una imagen, caballos, que esto lo hemos oído 1000 veces, pero claro, los indígenas ya habían visto a los primeros que empezaban a llegar más abajo, digamos que si llegaron por aquí en del Golfo, que es Veracruz, ya abajo por Yucatán había habido unos primeros encuentros, ya había habido alguno que otro flechado literalmente, y claro, había informantes que iban y que contaban, digamos que a la parte de que hoy en día conocemos como la capital, oye, lo que está pasando, para el acontecimiento como tal se daba en un momento histórico en que la cosmovisión, porque era una visión genérica, para ellos era como un momento de transición en su calendario de que se iba a acabar el mundo. Y para ellos que se acabara el mundo se tenían que dar una serie de señales. Ahora conocemos y tenemos como que esta visión mucho más científica, pero en ese momento no se sabían explicar por qué de los terremotos, o una erupción volcánica, o el cometa Halley, o porque un eclipse. Imagínense que todo sucedió en este transcurso de tiempo. Hubo un terremoto, hubo una erupción volcánica, un rayo cayó y quemó un árbol, que para ellos era una señal así como muy, muy prominente, un eclipse. Y entonces los eclipses ahora los vemos que son muy raros, pero sabemos que es un eclipse, no se va a caer el mundo. Pero aparte viene alguien, ¿no?, desembarcan en caballos, pues bueno, dicen ya estuvo, así sí es el fin del mundo. No es que fuera un solo pueblo de indígena y que ya era México, porque México el nombre lo adquirió mucho después, sino que era como un mosaico de pueblitos, que había unos más guerreros que otros. Y los que eran así como mucho más fuertes y dominantes, pues claro, eran los que pues conseguían más guerreros y tal, y había otros que eran mucho más tranquilos. Pero todos, porque de eso dependía su supervivencia, eran muy observadores de la naturaleza. Y entonces tenían, pues los que gobernaban, en este caso los emperadores, pues tenían a sus informantes, y digamos que siempre había un radio pasillo. Eso ha sido desde el inicio de los tiempos, yo creo, naturaleza humana. Nos encanta que nos cuenten, ¿verdad? Y empezó
pues les contaron que aparte de todo lo que estaba sucediendo, venían estas personas. Desembarcaron 400 hombres. Es muy poca gente y yo creo que tampoco podemos ser tan ingenuos de que ellos, ¿no?, que únicamente 400 hombres con caballos y armas y sí formación militar hubiesen podido arrasar ¿no?, o acabar con estos, los mexicas, ¿no?, los que estaban los pobladores de la Anáhuac. O sea, es un poco ingenuo si no consideramos que hubo alianzas. Pues, ¿quiénes salían? Esto es como si jugáramos hoy en día, ¿no?, cualquier juego de estos de mesa que te alías y vas y tal, pues claro, nos fortalecemos. Hubo alianzas entre los pueblos que permitieron, ¿no? Pues bueno, me alío, somos los más débiles, pero me alío con estos que vienen y logramos, pues, vencer. Sin embargo, como les digo, este vencer después de años de lucha se dio también mermado con bajas de la población indígena, porque pues les dio como un tipo de viruela, sarampión, una enfermedad viral que estaban llenos de puntitos. Fue un tipo de peste, aquí ya había pasado en Europa, por ahí del 1300 y tal, que fue una época, pues, y bueno, hoy en día todos sabemos lo que es una pandemia, ¿no? En estos momentos de tanto decaimiento, ya llegó bueno, habían llegado los primeros misioneros que los eligieron muy bien, eran franciscanos de 1500 por ahí, ¿no? Imagínense. Llegaron, bueno, ya 1500, lo que llegaron 20 y pico, ¿no? Ya habían pasado, ¿no? Como 22, 20 y tal, empezaron a llegar, desembarcaron desde el Golfo de México, iban caminando, ya saben cómo se vestían, así como con sacos, súper pobres, descalzos, y entonces llamaban la atención, porque los primeros que habían llegado vestidos ¿no?, militares, de negro, con estandartes, caballos, y luego llegaban estos pobres, y literalmente les llamaban los pobres, motolinía. Y fue muy interesante porque estos pobres venían con esta mentalidad que de verdad que si hay algo que estudiar y que profundizar es estos primeros misioneros, estas ganas de evangelizar, porque veían la riqueza que tenemos en el Evangelio y era llevarlo a los demás, y escribieron a la reina Isabel la Católica, pues para ver qué hacían con estos pobladores, les llamaban los nativos. ¿Qué hacemos? ¿Son personas, no personas? Tenemos que evangelizarles. Isabel la Católica mandó en la Universidad de Salamanca, que ella estaba y había gente súper potente estudiando, a que investigaran y que escribieran sobre el tema. Entonces, bueno, esto es muy interesante. Y luego Isabel la Católica en su testamento deja escrito a su marido, a su hija, ¿no?, al consorte de su hija, que por favor cuidasen mucho de los nativos de esta tierra. Entonces, bueno, todo este cuento, para situarnos en el acontecimiento guadalupano, se da porque el primer obispo, Fray Juan de Zumárraga, que aparte era de una zona muy cercana aquí, de Guipúzcoa, de Durango, él escribe al rey. Al rey Carlos I, ya había intentado hacerlo con anterioridad, pero claro, había ahí un poco de piques entre la gente que estaba, intereses, también ya entre las diferentes órdenes que llegaron a México, ya había dominicos, o sea, ya había ahí un poco de las relaciones humanas, sin más. Y desaparecían las cartas y no llegaban, y él tenía una ventaja del idioma, hablaba pues euskera, y tenía gente en su corte que eran muy cercanos y sobre todo marineros, ¿no? Ya saben, aquí la gente que no conozca los marineros vascos, pues bueno, fueron varios a las Américas, y bueno, pues tienen un lenguaje como nosotros el náhuatl y todas las lenguas vivas. En México entendemos el porqué, si se habla otra lengua. A una persona de confianza le dijo que preparara todo para llevar la carta, y él mismo, porque aparte lo habían intentado matar, o sea, un rollo, se fue al puerto para dejar la carta, que la llevaban escondida, y la carta la escondieron y la llevaban como que flotando en el mar, en un barril, todo muy escondido, con estos grandes marineros, y llega la carta a Carlos I. Y en esta carta, fechada, no sé si me equivoco, en agosto, pero de 1529, 2 años antes, casi un año, ni siquiera, sí, 2 años antes de las apariciones, poquititos meses antes, escribe literalmente al rey
que si Dios no interviene de su mano, está la tierra a punto de perderse. Está clamando, dice, es que ya la gente se suicidaban, no querían ya tener hijos, ya era como habían la frase de puesto las armas. Tú cuando depones es que ya no te queda nada, porque en su sistema, pues ellos habían creído que tenían que sacrificar gente para que el sol siguiera saliendo y de repente ven que sin matar a nadie, el mundo sigue. Y aparte están como están, depuesto las armas. Esa es la situación, el contexto histórico en el que se dan las apariciones de Nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe.